en esta mañana que trae consuelo, vida, fortaleza a nuestro corazón. Gracias, Señor, que tu palabra renueve nuestras fuerzas, nos dé tu aliento y tu ayuda para seguir, que la bendición del cielo llegue al corazón de cada uno de los que escucha tu palabra en esta mañana, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, por estos tiempos que está cambiando el clima, siempre hay resfriados y cosas así que le perjudican la voz a uno. Así que hay que cuidarnos también, sobre todo en la mañana al salir de casa o en la noche. Dice la Biblia en Mateo 26:36. Jesús ora en Getsemaní. Dice la escritura que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, etcétera. Aquí en Mateo 26:36 encontramos la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, y usted va a decir, bueno, sería que desde la cena del Señor hasta que lo arrestaron, no sabemos más que haya hecho, que haya dicho el Señor Jesús, sino la oración que hizo en Getsemaní. Y de hecho esa oración es como pues muy corta, si usted la lee tomará un minuto y medio, 2 minutos. ¿Qué tanto sucedió esa noche de la cena del Señor, ese jueves de noche después de haber tomado Jesús la cena del vino y de los panes? Solamente la oración de Getsemaní. Ah, afortunadamente, la oración en Getsemaní la registran los cuatro evangelistas. Sin embargo, Juan, vamos a ir a Juan, hoy vamos a usar la Biblia, nos da unos detalles un tanto más amplios de lo que pasó esa noche después de la cena. Si usted tiene la Biblia allí, ubíquese en Juan capítulo 13. Le voy a compartir algo que quizá usted no sabe y pues yo tampoco sabía, pero nos va a servir de mucha ayuda y nos va a motivar a leer la palabra. En Juan 13 tenemos: Jesús lava los pies de los discípulos. Y luego tenemos: Jesús anuncia la traición de Judas. Pero después que tenemos la traición, Jesús anuncia la traición de Judas. En el versículo 27 Jesús le dice a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y, y Judas salió. Cuando él salió, pues hubo tomado la copa. Luego salió y ya era de noche. Judas salió y ya era de noche, ya era de tarde, ya se había oscurecido. Y no solamente era de tarde eh, meteorológicamente, sino que era de tarde para Judas, ya era de noche espiritualmente para él, y salió. Judas se pierde todo esto que va a decir el Señor Jesús, porque entre la cena del Señor Jesús y el arresto, entre Juan 13 y Juan 18, que está el arresto de Jesús, pasa todo esto que le voy a mencionar. Es decir, Jesús va a decir todo esto que le voy a mencionar, que es importante. Esa noche Jesús no solamente ora en Getsemaní, sino que a través de Juan, que con Juan tenemos el registro de los eventos más cercanos a la cruz. Tenemos esto tan precioso que lo dijo Jesús esa noche en el huerto de Getsemaní, después de haber salido de la cena en aposento alto, sale de la cena en aposento alto y se va a Getsemaní. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo mandamiento. Eso lo dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, en Juan 13:31. Pero tenemos: Jesús anuncia la negación de Pedro. Tenemos también en Getsemaní esa noche: Jesús el camino al Padre, ¿verdad? Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y ahora llegamos al 15. Entonces en el 15 usted va a encontrar: Jesús la vid verdadera. Usted dice: ¿por qué está allí Jesús comparándose con la vid? Hermano, en el huerto de Getsemaní esa noche hay una vid, hay vid, es un huerto y hay
varios frutos y también está una vid. Se compara a Jesús con la planta más frágil. La vid, pues, es la planta de la uva, y la planta de la uva normalmente es un bejuco que necesita apoyo, sostenerse en algo, en otro árbol. Bueno, hoy día técnicamente, pues ya ponen estacones o palos y cuerdas de metal para que la vid se apoye ahí. Jesús dijo, yo necesito apoyo en esta noche, soy el más frágil. No se comparó con el cedro, con el, con el roble que estaban allí, se compara con la vid. Y esa noche Jesús dijo eso, ese jueves de noche, pero también Jesús dijo, el mundo os aborrecerá. Jesús esa noche también dio la promesa del Espíritu Santo. Fue esa noche, ese jueves. O sea, mire cuánta cosa, cuánta información tenemos nosotros que haya dicho el Señor Jesucristo en una sola noche. Es muy importante. Entonces tenemos en Juan 16 la obra del Espíritu Santo, y tenemos terminando Juan 16, la tristeza se convertirá en gozo y yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y finalmente tenemos Jesús ora por sus discípulos. En Jesús ora por sus discípulos, eh, tenemos, vamos a decir en la nota musical, el crescendo, tenemos lo último, el pico de lo que Jesús va a decir porque ya lo van a arrestar. Entonces tenemos allí, Jesús ora por sus discípulos, una oración intercesora de Cristo el Señor por los discípulos. Lo que hacemos en esta mañana, estamos orando, básicamente estamos intercediendo por hermanos, por nosotros mismos, por petición de otros. Y esto es valioso. El Señor toma en cuenta también la oración intercesora. La oración intercesora es, hermanos, demasiado valiosa, demasiado importante. Jesucristo el Señor fue ejemplo de ello. Fue ejemplo de ello. Y usted va a pensar, bueno, ay, qué triste. ¿Sería que el Señor Jesucristo pues solamente oró por sus discípulos y más nada? Qué bueno que hubiera orado por mí, ¿cierto? Qué bueno que el Señor hubiera orado por mí. Eh, Ahora está intercediendo en el cielo, bueno, ahora sí está orando por mí. Pero yo le tengo una noticia en esta mañana. Es necesario que usted se lea, ojalá, todo Juan capítulo 17. Es muy, muy importante. La oración, ¿cómo se llama? Sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Jesús está orando en vivo y en directo allí. Los discípulos lo están escuchando. Juan, que escribe todo esto, debió escuchar todo esto, hermanos. Debió escuchar toda la oración de Jesús. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué lo registra Juan? Pues le tengo un dato. Fíjate que Juan era el más joven y no lo registraron otros evangelistas. Bueno, el que estaba allí realmente era Mateo y Pedro, pero Pedro no escribió ningún evangelio. Sin embargo, el evangelio de Marcos, cuando tenemos el evangelio de Marcos, esta es información, el evangelio de Marcos se lo dijo Pedro. Todo lo que escribió Marcos o Juan Marcos se lo contó Pedro, ¿verdad? Un día estudiaremos parte de eso. Pero Juan, que era el discípulo más joven, más tierno, pues tenía la mente más fresca, más nueva, entonces puede guardar mucha información. Y mire qué mente tenía, y además de eso, la ayuda del Espíritu Santo. Hablando de la oración intercesora, le tengo una maravillosa noticia, una noticia espectacular, buena. Si usted piensa que Jesús solamente oró por los discípulos, hermano querido, fíjate que Jesús también oró por usted y oró por mí esa noche. Aquí en el versículo 20 encontramos la parte cumbre de todo lo que va a pasar en Hexemaní esa noche. Claro, tal vez la parte cumbre en acción es la acción de Jesús de tomar la decisión de morir por nosotros. Pero en la oración, en el versículo 20, usted no lo va a creer. Si usted no ha leído Juan 17, usted se va a encontrar con una sorpresa en esta mañana. Dice la Biblia, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son los estos? Los estos son los 11 que estaban allí con Jesús. Y digo los 11 porque ya no estaba Judas. Judas ya había salido. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oh, hermano, esto es maravilloso. Porque Jesús no solamente estaba orando por los 11, sino por los que habían de creer en Jesús por la palabra de ellos.
Y vienen los discípulos y le predican a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Y un día el evangelio se le predicó a usted. Yo no sé si usted sabía que Jesús había orado personalmente por usted, porque usted un día creyó la palabra de los discípulos, la palabra que venía de hace 2000 años o del siglo primero. Hermano, Jesús esa noche estaba orando por usted. Jesús esa noche estaba orando por mí. Esto es algo maravillosísimo. Esto es algo precioso. Cuando yo leí esto, me animé y me motivé más a orar y más a depender de Dios, porque digo, hermano, qué precioso, qué maravilla que Jesús oró por mí. A ver, si yo encuentro ahorita a la hermana Alicia y digo, hermana, fíjate que tengo un problema, ¿tendría la bondad de orar por mí? Y uno como que le gusta pedirle a aquel que ora o aquel que es espiritual que ore por uno, ¿verdad? Hermano, ¿puede por favor orar por mí? Hermano, ¿puede por favor tener la bondad de orar por mí? Y usted se siente lleno de confianza que otro ore por usted. Un día Rubén Bullón estaba contando que se encontró a una hermana y entonces la hermana, él ya era pastor y todo, y la hermana le dijo, pastor, ¿puede decirle a su papá que ore por mí? Le, le dijo, no le dijo pastor Rubén Bullón, este, pastor, ¿puede decirle a su papá que ore por mí? ¿Puede decir al pastor Alejandro Bullón que ore por mí? Le digo, está bien, hermana, yo le puedo decir a mi papá que ore por usted, pero yo también puedo orar por usted. Pero yo también puedo orar por usted. Entonces, fíjate que usted siente confianza en aquella persona que ore, en el amigo, en el pastor, en el que depende de Dios. Y si tenemos aquí al hermano Salvador, pues qué gozo sería decirle, hermano Salvador, usted que es un hombre de oración, puede orar por mí. Nos gusta decirle a otra persona que ore por mí, pero en esta noche, en esta mañana, yo le tengo una noticia maravillosa. Más que el hermano Salvador, más que Gerardo, más que Alicia, más que Dania, más que Alejandro, más que Ana, más que Cele, más que cualquiera de los que nos encontramos aquí y más que cualquiera de los que usted le haya pedido que ore, Jesús oró por usted también. Esto es algo precioso. Y le voy a leer algo, hermano. Fíjate lo que le voy a decir. Todo, si usted piensa que esa oración de Cristo Jesús solo fue para ellos. Dice el camino a Cristo, este librito usted lo debe leer. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos. ¿Quiénes son sus primeros discípulos? Pues Juan, Mateo, Pedro, ok, todos los 12, los 11. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos puede serlo para sus hijos hoy. Perdón, desea serlo para sus hijos hoy. Estoy leyendo mal. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus discípulos hoy. Lo que Cristo oró para Mateo y para Marco y para Juan y para los que estaban allí, desea hacerlo para Gerardo hoy. Pues en su última oración que elevó estando junto al pequeño grupo reunido, en oración suyo dijo, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de estos. Qué maravilloso, hermano, que Jesús oró y pidió por nosotros esa noche. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede escribir amén? Jesús oró por nosotros esa noche. ¿Por qué sabemos? Bueno, está diciendo su sierva, la sierva del Señor, que todo lo que Jesús fue para los discípulos en su ministerio y en oración, desea hacerlo para mí hoy. Yo tengo fortaleza en esas palabras. Yo tengo ánimo, yo tengo confianza. Y le voy a contar algo, por lo menos dos chicos testimonios. Una vez yo estaba colportando y yo fui un colportor exitosísimo, muy bueno. Yo nunca había colportado hasta mi tercer año de teología. Salí ya en mi segundo año, finalizando mi segundo año, perdón, mi tercer año, me fui a colportar, me quedaban todavía 2 años de estudio y me fui a colportar y yo dije, yo en el colportaje, hermano, no, 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 creo, voy a ser fracasado. No, no, esto no es para mí, a mí no me gusta eso de vender y eso de tocar puertas. Sin embargo, pues me animé porque no tenía otra opción. No había más que hacer. Me animé y me fui dependiendo del Señor. Claro, me preparé también. Pero un día, como ya era enero, yo colporté noviembre, diciembre, y estando en enero, ya como 15 de enero por ahí, yo estaba colportando en Panamá, tomé una moneda, una cora, yo me acuerdo que era, tomé una cora y el pasaje desde la casa hasta el pueblo donde iba a colportar valía 15 centavos. Y entonces llevé una cora. Yo dije, bueno, yo voy colporto, el pasaje vale 15 centavos. Con lo que venda almuerzo y con lo que venda, pues me vengo de para acá, que vale otros 15. Sin embargo, tomé una cora. Hermano, empecé a colportar
como a eso de las 10 de la mañana. Llegaron la 1 de la tarde. ¿Usted cree que yo había vendido algo? Ese día no había vendido nada en absoluto, hermano. Nada. Y no solo que no había vendido nada, sino que no tenía nada en la panza. Voy a ponerme esta gorra porque tengo como frío. Tengo como frío en la cabeza. Y entonces no había vendido nada en absoluto. Y ya, hermano, yo con hambre y cansado y como 3 horas colportando y sin haber vendido nada, ni nada para irme para la casa, ni nada para comer. Pues me fui al restaurante y fíjate que a la señora del restaurante ya le había ofrecido los libros y la señora del restaurante no me había comprado nada, ya había ido a la alcaldía, ya había ido a varios lugares y fui donde la señora del restaurante y dije, bueno, el almuerzo vale en ese tiempo, está hablando hace más de 20 años, valía como 1.50 por ahí, valía como 1.50 por ahí. Y entonces le ofrecí una revista de salud. Teníamos dos revistas, una revista de salud y una revista así de fruta, decía eh, Vive Sano o algo así. Y sabe una cosa, la señora del restaurante no me compró la revista de salud. Ah, hermano, yo con un hambre tan terrible. Y le dije, mire señora, y al último uno pierde la dignidad. Mire señora, le cambio la revista por el almuerzo. entonces, y entonces la revista valía $2.50, pero ¿qué me importaba a mí que no me diera lo que esto? Que me diera por lo menos el almuerzo. Y me dijo, ¿cómo así? Se la dejo la revista en lo que va del almuerzo. Y me dijo, ¿cómo así, muchacho? ¿Usted no ha almorzado hoy? Yo le dije, no, yo no he comido. Y entonces me recibió la revista y dijo, pues siéntese y coma. Oh, hermano, qué vergüenza. Me agarró la revista y me dijo, siéntese y coma. Fui y almorcé. Pero sabe una cosa, después de almorzar me entró una angustia, me entró una tristeza, me entró una depresión. Y yo dije, ¿cómo es posible? No he vendido nada hoy. Yo no tengo talento para esto. Me sentí mal. Y me fui detrás de la alcaldía, había como un barranco ahí, como un terreno, y me fui a llorar, literalmente. Y me fui a reclamar al Señor, de, no, Señor, yo no sirvo para esto, hoy no vendí nada. Y ahora le digo, uno es un mal agradecido, porque ese día yo no me había vendido, pero ese día yo estaba tirando la toalla, yo ya tenía la beca en el bolsillo, ya era enero como 15, ya era enero casi, faltaban como 2 semanas para irme para la casa, o un poco menos, para irme para la universidad, para Medellín. Y estando allí, yo estaba fracasado y diciéndole cosas al Señor y que no iba a seguir adelante, que yo no servía para esto. Hermano, cuando yo estaba en ese fracaso, ven que le digo una cosa, cuando yo estaba en ese fracaso, yo no tenía ni los 15 centavos que valía el pasaje de irme de Arraiján a la casa. Yo tenía 10, ¿sí? Yo tenía solamente 10 centavos. Cuando yo estaba ahí, llorando ahí con las lágrimas ahí, me llegó a la mente un nombre, así como por acá, como por esta parte del cerebro, Valentino Watts. Todavía recuerdo el nombre. Yo dije, Valentino Watts, Valentino Watts. ¿Quién será Valentino Watts? ¿Por qué ese nombre? Ah, hermano, fíjate una cosa, que Valentino Watts era un mecánico de barcos que estaba en un puerto que se llamaba el puerto de Bacamonte. Valentino Watts fue la primera persona que puso en mis manos, por primera vez cuando yo conocí un billete de $100, me lo dio don Valentino Watts, que me compró un libro de salud que se llama Salud por los Alimentos. Y entonces yo dije, Valentino Watts, mira hermano, me armé de valor y me armé de fe y no tenía sino 15 centavos. Yo dije, 15 centavos, Valentino Watts, una conexión de parte de Dios. Yo dije, 15 centavos es lo que vale el pasaje de aquí al puerto de Bacamonte. Pero si no estaba Valentino Watts, escucha lo siguiente, si no estaba Valentino Watts y si no lo encontraba y si nadie me compraba, hermano, para venirme a pie a la casa yo me demoraba por lo menos 5 horas a pie, porque ya no tenía para el bus. Así que agarré el bus, me fui para el puerto de Bacamonte. Hermano, me encontré a Valentino Watts. Estaba sentado y me dijo, colombiano, pero usted se había perdido. Yo no lo había vuelto a ver. ¿Qué más tiene usted? Usted solo me vendió un libro. Ese señor me compró todos los libros que llevaba. Solamente no me compró uno y faltó que me quitara el catálogo. Gloria sea al Señor. Me compró como $350 y me lo dio así, todo. Yo no lo podía creer, hermano. El día de mi fracaso, el día que yo pensé que no servía para nada, Dios levantó mi ánimo de una forma increíble.
Porque a partir del fracaso, hermano, pues Dios puso en mi mente ese nombre de ese señor, me compró toda esa cantidad de dinero. Para no cansar la historia, esa primera vez que yo salí a colportar, yo llegué a la universidad con el bolsillo lleno, llevaba para 8 semestres de estudio. ¿Está bien? Ese año yo tenía que hacer 2 semestres, tenía que ser el séptimo y el octavo semestre, pero yo no llevaba para 2 semestres, en el bolsillo llevaba para 8 semestres. Le repartía a los amigos, al que no pudo, bueno, etcétera. Dios fue maravilloso. Pero si se me acabó el tiempo, sí, se me acabó. Le voy a contar otra, le voy a contar otra, porque usted a veces cuando fracasa, usted piensa que no vale nada y que no es nada, pero usted ha olvidado que alguien oró por usted, que Jesús oró por usted, que Jesús oró por mí. Cierto día yo había predicado en la iglesia de Bayshore, New York, y yo estaba comenzando mi ministerio, tenía como 2 años. Era ministro asociado de un pastor que se llama Marco Molina. Dios es grande, Dios es buenísimo, dice la hermana. Alabado sea el Señor, claro que sí. Y vengo yo y predico un sermón un sábado. La iglesia de Bayshore era una iglesia como de unos 300 miembros. El pastor para el que yo era ministro asociado me pidió que predicara en la iglesia. Y claro, pues uno es ministro asociado, usted tiene que hacerle caso a su jefe. Yo fui y prediqué, el pastor no estaba, hermano, pero yo al predicar un sermón, pues prediqué el sermón. Esta iglesia era como muy callada, o no sé si era el estilo, o me salió mal todo, pero yo creo que me salió mal todo. Ah, hermano, pero me acuerdo que en esa iglesia no daban comida, no había nada de eso. Yo llegué y prediqué mi sermón y salí afuera y todo el mundo se fue para la casa, nadie dijo nada. Yo dije, no, qué embarrada terrible, qué sermón más malo yo he predicado hoy, qué decepción, no conectado con la gente ni con Dios. Me fui al carro otra vez triste, hermano, y prometí no volver a predicar. Y prometí abandonar todo, hermano. Uno es un malagradecido, ¿sí? Y me fui al carro y la gente se fue para la casa. Ya se estaba yendo todo el mundo y yo me senté literalmente a llorar ahí y a decirle, Señor, yo no sirvo para esto. Qué mal he predicado, yo soy un mal predicador. Y usted ha tenido situaciones como estas, cuando usted le ha dicho al Señor que no sirve para nada, ni para su trabajo, que es un mal padre, que no puede, que mire su hijo, que es un mal hermano, que es un mal todo. Pero cuando usted llega y toca fondo, no olvide que Jesús ha orado por usted. En el nombre del Señor se lo digo. Yo estaba ahí diciéndole al Señor que no servía para esto y que no iba a volver a predicar. Hermano, cuando me suena el teléfono, y en esa sección, en esa promesa, de que yo no iba a volver a predicar y que pues iba a renunciar y que le iba a decir al pastor Molina, a mi jefe, que ya no le iba a ayudar más en su iglesia, yo no servía para eso, estaba fracasado. Me llamó una hermana que ni me acuerdo el nombre, ni sabía cómo se llamaba, un número raro, era un 631, área de Long Island, donde yo vivía, y me dijo, Pastor Gerardo, ¿cómo está? Yo le dije, hermana, bien. Dijo, fíjese cómo me acordé de usted y quería decirle algo. Yo le dije, ¿qué sería, hermana? Es una hermana salvadoreña, no me acuerdo ni cómo se llama, ni tenía yo su contacto, pero no sé cómo lo tenía ella. Pero la hermana era de la iglesia de Uniondale y ya no estaba en Uniondale, no estaba en Long Island, estaba como, se había mudado como a Virginia. Y dijo, hoy predicó un hermano colombiano de su patria. Dijo, y me acordé de usted. Le quiero decir, pastor, que usted es el mejor predicador que yo he escuchado, por lo menos para mí. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué le digo esto, pastor? Porque un día que usted predicó en Uniondale, yo tenía una situación tan difícil, tan desesperante, y su sermón, el Señor lo mandó para mí. Dios cambió la perspectiva que yo tenía, la moral caída, y yo le digo en el nombre del Señor, pastor, no se lo había dicho, eso usted predicó hace como 4 o 5 meses, ese sermón. Y este sermón fue para mí. Usted, Pastor Gerardo Gómez, es el mejor predicador que yo haya escuchado. Que Dios lo bendiga y que tenga un resto de feliz sábado. Yo dije, Señor, hay una persona, por lo menos, que me está animando. En el nombre del Señor, por esa persona que me está llamando, que la mandó usted, yo voy a seguir adelante. Hermano, cuando usted piense que ha fracasado y que no vale nada, recuerde que hay alguien que ha orado por usted y no es casualidad, no es casualidad que Valentino Watts haya venido a mi mente, no es casualidad que me haya llamado esa señora, en el caso mío, no es casualidad que cuando usted ha fracasado, alguna situación ha ocurrido para echarlo adelante. Es Dios, es Jesús, es la oración del Señor. Que Dios le bendiga. Cuando usted le pide a alguien que ore por usted, hermana fulana, tiene la bondad, por favor, de orar por mi hija. Mire, está rebelde, malcriada, no la soporto. Mire, hermano fulano, mi prima está con esta enfermedad, con cáncer.
una petición similar allí, mencionada allí, hermano, recuerde que Jesús oró por sus hijos. Tenga confianza en el Señor. Vuelva a Él, vuelva a aferrarse a Él. Ya hubo una oración literal por usted. Y aparte de eso, hay un Señor en el santuario celestial escuchándolo a oídos y corazón abierto. Que el Señor le bendiga. Oramos, Padre del cielo, de fortaleza en la oración intercesora. Hay ánimo cuando alguien ora por nosotros, pero no podemos olvidar que el hombre de mayor fe, que el hombre que es autor de la fe, que el hombre que contesta nuestras oraciones, que el que camina sobre las aguas, que el que multiplica el pan, que el que sana la enfermedad, que el que da alivio al cansado, que el que es para nosotros todo lo que necesitamos, ya oró por nosotros. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Gracias, Jesús, por haber orado por mí esa noche, por haber orado por Gerardo, esa noche que tu rostro estaba sangrado por la pena y por el dolor. Usted estaba en angustia orando también por mí, y eso es fortaleza para mi vida y ánimo para continuar. En este día, usted es victorioso sobre nosotros. En este día tenemos la intercesión tuya en favor nuestro. Alabado y glorificado sea tu nombre, en Jesucristo el Señor. Amén. Feliz día, amados. Dios les bendiga. Que Dios les guarde y vaya con ustedes a cualquier parte. Amén. Gracias.